Bueno, ahora vamos a resolver los ejercicios del 26 al 31 del ejercicio 95 de álgebra de Baldor, donde estamos viendo la combinación de los casos 3 y 4, que es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto y una diferencia de cuadrados. Vamos a resolver el número 26, como podemos ver, está ya ordenado, nada más esta segunda parte vamos a modificarla, es decir, me quedaría para el ejercicio número 26, me quedaría esta parte como x cuadrado más 2x por y más y cuadrado. Ahora le sacamos el signo negativo y me quedaría esta parte como m cuadrado positivo menos 2 por m por n más n al cuadrado. Bien, ahora voy a factorizar esta parte de aquí, que es un trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de x cuadrado sería x, signo del segundo, más, y raíz cuadrada de y cuadrado sería y elevado al cuadrado, menos. Ahora sacamos la factorización de esto y me quedaría como m, signo del segundo, n elevado al cuadrado. Ahora que yo tengo aquí una diferencia de cuadrados perfectos, vamos a factorizar. Y esto me quedaría raíz cuadrada de x más y, que están elevados al cuadrado, pues sería x más y. Luego la raíz cuadrada de m menos n, que están elevados al cuadrado, sería m menos n. Aquí signo más. Y lo multiplico por lo mismo y le cambio el signo. Me quedaría x más y menos, que afecta a m menos n. Ahora reduzco términos semejantes y esto me quedaría como x más y más m menos n, que multiplica a x más y menos m más n. Este sería el resultado de nuestra factorización. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 27, que tenemos esta parte de aquí. Vamos a darle una pequeña ordenada y me quedaría como a cuadrado más 4a por b más 4b cuadrado, y lo vamos a aprovechar y lo vamos a cambiar el signo, es decir, menos, que afecta a x al cuadrado más 2a por x más a cuadrado. Bien, ahora factorizamos esta parte y me quedaría como a más b elevado al cuadrado menos, por el signo de aquí, factorizo este trinomio y me quedaría x más a elevado al cuadrado. Ahora que yo tengo esta diferencia de cuadrados, vamos a factorizarlo y me quedaría como raíz cuadrada de a más b elevado al cuadrado, pues sería a más b. Raíz cuadrada de x más a sería x más a, que están elevados al cuadrado, esto más, y lo multiplico por lo mismo cambiándole el signo, a más b menos x más a. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría a más, déjenme corrijo aquí porque yo iba a poner b, a más b más x más a, que multiplica a más b, que es esto que tengo aquí, menos x menos a. Reduzco términos semejantes, aquí yo tengo igual a más a sería 2a más b más x. Esto multiplicado a menos a sería 0 y me quedaría únicamente b menos x. Así me quedaría mi factorización para el ejercicio número 27. Vamos a resolver ahora el número 28 y vemos si está ordenada. Aquí tenemos a x, tenemos a cuadrado, entonces voy a ordenar. Sería x cuadrado
menos 4a por x más 4a cuadrado, que es esta parte de aquí. Ahora veo la otra y lo ordeno, me quedaría menos y cuadrado más 6b por y menos 9b cuadrado. Bien, si se fijan, ya aquí tengo yo un trinomio, voy a factorizarlo, entonces este me quedaría como x menos, por el signo de aquí, 2a elevado al cuadrado. El otro le saco el signo y le cambio los signos porque este va a afectar aquí. Entonces me quedaría y cuadrado menos 6b por y más 9b cuadrado. Bien, ahora voy a factorizar este trinomio. Este lo paso igual, x menos 2 por a elevado al cuadrado menos. Ahora raíz cuadrada de y cuadrado sería y, signo del segundo, menos raíz cuadrada de 9b cuadrado sería 3 por b elevado al cuadrado. Ahora que tengo esta diferencia, factorizo y me quedaría como x menos 2a y menos 3b, le pongo signo más aquí y multiplico esto mismo y le cambio el signo, x menos 2a menos, que afecta a y menos 3b. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría como x menos 2a más y menos 3b, esto multiplicado por x menos 2a menos y más 3b. Este sería el resultado. Igual podemos ordenarlas por letras, pero eso ya se los dejo a ustedes para que hagan este ordenado. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 29 y vemos si están ordenadas las letras en el 29. Lo tengo así, entonces voy a agrupar m, n, este y este. Entonces lo ordeno y me quedaría m cuadrado más 6m por n más 9n cuadrado. Y para la otra parte pues sería menos x al cuadrado, que es esto, menos 4a por x menos 4a al cuadrado. Bien, agrupo términos, voy a factorizar primero esta parte y me quedaría como m más 3n elevado al cuadrado. Ahora un menos que afecta a x cuadrado más 4a por x más 4a cuadrado. Ahora voy a factorizar esto, entonces este lo paso igual, me quedaría como m más 3n elevado al cuadrado menos, y factorizado, raíz cuadrada de x cuadrado sería x, signo más del segundo, raíz cuadrada de 4a cuadrado serían 2a, y esto elevado al cuadrado. Ya tengo yo mi diferencia aquí, entonces voy a factorizar, y me quedaría como m más 3n, raíz cuadrada de esto que está elevado al cuadrado, pues sería x más 2a. Signo más, multiplicado por esto, pero con signo menos, m más 3n menos x más 2a. Reduzco términos semejantes y me quedaría como m más 3n más x más 2 por a. Esto multiplicado por m más 3n, menos por más me da menos x, menos por más me da menos 2a. Este sería el resultado de nuestra factorización para el ejercicio número 29. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio, el 30. Nada más déjenme, vamos a limpiar un poquito aquí para que nos quepan los ejercicios. Entonces vamos en el 29 resueltos y vamos a continuar con el número 30. Ok, vamos con el número 30 y tenemos aquí x, y, agarraría este
este y este, pero los voy a ordenar. Es decir, sería 9x cuadrado menos 12x por y más 4y cuadrado, y voy a poner menos a cuadrado menos 10 por a por b menos 25 b cuadrado. Ahora que los ordené, tengo aquí un trinomio que voy a factorizar, y este me quedaría como raíz cuadrada de 9x cuadrado sería 3x, signo del segundo, menos raíz cuadrada de 4 por y cuadrado serían 2y elevado al cuadrado. Ahora voy a agrupar estos menos que afecta a cuadrado positivos más 10 por a por b menos 25, este sería positivo también, b cuadrado. Ahora ya tengo otro trinomio cuadrado perfecto y lo voy a factorizar. Este me queda igual, 3x menos 2 por y elevado al cuadrado menos, y factorizo esto y me quedaría como a más, por el signo de aquí, raíz cuadrada de 25b cuadrado serían 5 por b elevado al cuadrado. Ahora yo ya tengo esta diferencia de cuadrados, voy a factorizar y esto me quedaría como raíz cuadrada de esto que está elevado al cuadrado, pues sería 3x menos 2 por y. Luego raíz cuadrada de a más 5b sería a más 5b que está elevado al cuadrado, signo más, multiplicado y le cambiamos el signo, 3x menos 2 por y menos que afecta a más 5b. Ahora reduzco términos semejantes, me quedaría como 3x menos 2y más a más 5b multiplicado por 3x menos 2y menos a menos 5b. Y este sería el resultado para la factorización del ejercicio número 30. Vamos con el último, que es el 31, y tenemos, vamos a ordenarlo. Si se fijan, aquí está desordenado. Vamos a usar, a ver, x, tengo a la m, ok, tengo m cuadrado, que es este, tengo más 2am, que es este, y cuál más puedo usar. A ver, si tengo ya m cuadrado, am, entonces tengo que usar la a más a cuadrado, que es este de aquí. Ahora voy a agrupar estos de acá y sería menos x cuadrado menos 6x menos 9. Bien, a este yo ya le puedo sacar su factorización y me quedaría como m más a elevado al cuadrado. Ahora estos los voy a agrupar y me quedarían como menos que afecta a x cuadrado más 6x más 9. Ahora yo voy a factorizar esta parte de aquí, me queda esto igual y sería m más a elevado al cuadrado menos, y la factorización de este trinomio sería raíz cuadrada de x cuadrado es x más raíz cuadrada del 9 es 3 elevado al cuadrado. Ahora voy a factorizar esta diferencia de cuadrados perfectos y me quedaría como raíz cuadrada de m más a elevado al cuadrado sería m más a, la raíz cuadrada de x más 3 al cuadrado es x más 3, signo más, y lo multiplico cambiándole el signo, m más a menos, iría aquí, x más 3. Reduzco los términos semejantes, me quedaría como m más a más x más 3, esto multiplicado por m más a menos x menos 3. Entonces aquí yo ya tendría el resultado. Igual podemos ordenar las letras en orden alfabético y ya quedaría. Entonces para mí yo voy a dar por resuelto este ejercicio en esta parte.
Ustedes ordénenlo por letras en orden alfabético. Si te quedaste con alguna duda, recuerda, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y nos vemos en la siguiente y próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.